Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un saludo para ustedes una vez más aquí en Poliversia. Para nosotros es un placer poder llevar una emisión más de este programa hecho con mucho cariño, ya casi 2 añitos trabajando con ustedes aquí a través de este portal de la Iberoamericana de Puebla. Equipo maravilloso y sobre todo de Ibero Radio, a quienes enviamos un cordial saludo, especialmente a nuestra querida Vicky en controles desde casita. Para nosotros un gusto una vez más, Luz Maina Manzano en el micrófono, y vamos rápidamente el día de hoy a observar cómo está el panorama internacional en estas épocas, puesto que febrero no ha dejado de dar noticias bastante importantes y el año 2021 ha venido cargadito desde inicios de los días, así que vamos a ver rápidamente cómo va el movimiento respecto a noticias como el coronavirus, cómo va el movimiento con respecto a noticias como lo que ha ocurrido en la nueva entrada con el nuevo presidente de Estados Unidos y lo que ha sido el asalto al Capitolio antes de esta entrada. Cómo se están movilizando entonces las élites internacionales en términos políticos y económicos, cuando China lleva la delantera en estos momentos. ¿Cuál es el panorama? Pero vamos rápidamente, primero que nada, como dicen, primero luz para la casa, es decir, vamos a consumir noticia local. Vamos de lo que está ocurriendo en referencia a México en cuanto a las vacunas que se están aplicando en estos momentos en este maravilloso territorio y que empiezan a proteger entonces a la población respecto a esta pandemia que nos ha encuarentenado a todos, ha encerrado a todos en casa. Vamos rápidamente a ver esta noticia. Y esta es de animalpolitico.com. Dice la nota: México empieza mañana la vacunación contra COVID. Municipios pobres y alejados son la prioridad. Esta nota es específicamente del 14 de febrero, es decir, el 15 de febrero se han iniciado estas vacunaciones y nos dice la nota que arrancará la vacunación de personas adultas de 60 años en 333 municipios de los 32 estados del país. Las dosis que se usarán serán parte del embarque de 860,000 vacunas de AstraZeneca, repito, 870,000 vacunas de AstraZeneca que llegaron a México el domingo 14 de febrero provenientes del Instituto Serum de la India, uno de los principales productores de vacunas a nivel internacional. Nos explica también esta nota que los primeros adultos mayores que se vacunarán serán todos los mayores de 60 años de los municipios más alejados y pobres del país, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa que se dio este pasado domingo para explicar esta fase del Plan Nacional de Vacunación. A la Ciudad de México, por ejemplo, llegarán 29 cajas con 87,257 dosis para 21 centros de vacunación en 3 alcaldías: Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Así dijo el mandatario, se va a vacunar a todos los adultos mayores de esos municipios alejados y así se irá avanzando con otros municipios de las 32 entidades federativas hasta que se vacune a todos los adultos mayores, más de 15,000 millones de adultos mayores de 60 años. Queremos que a más tardar a mediados de abril ya estén vacunados los 15,717,170 adultos mayores de 60 años. Con esto se garantiza una disminución de fallecimientos por COVID del 80%.
Esta es de CNN en español y dice: nuevas grabaciones de radio y video de los disturbios del Capitolio muestran un ataque coordinado. Esta nota dice que nuevos despachos de radio de la policía e imágenes de seguridad del motín del 6 de enero en el Capitolio, de Estados Unidos pintan una imagen aún más nítida de cómo los insurrectos por momentos mostraron poco temor ante la policía cuando lanzaron un gran ataque coordinado. CNN revisó más de 800 videos y archivos de audio, incluidos despachos de radio y material de seguridad que los fiscales de juicio político de la Cámara de Representantes obtuvieron y presentaron como evidencia para el segundo juicio político del expresidente Donald Trump. El equipo de acusación de la Cámara obtuvo los videos de vigilancia de la Policía del Capitolio y las transmisiones de radio de la Policía Metropolitana de Washington para el juicio, según esta fuente familiarizada con las discusiones que se incorporaron a la evidencia del juicio. Los fiscales de juicio político de la Cámara, limitados en el tiempo que podían presentar su caso, utilizaron momentos específicos para presentar sus argumentos durante el juicio, mostrando una violencia horrible contra la policía y los movimientos de los atacantes, que casi llegaron hasta los legisladores y el vicepresidente Mike Pence. Este asalto sigue en la lupa y no se ha esclarecido, pero es actualmente el motivo por el cual podría haber una fuerte multa para el expresidente Trump, o incluso dicen algunos que lo podría llevar a pisar la cárcel. Aún no queda claro este caso, pero sin duda ha sido un verdadero escándalo a nivel político internacional, que en estos momentos sigue siendo parte de la información que rueda a nivel público. Así también, otra nota nos dice: Pelosi anuncia un plan para crear una comisión estilo 11S para investigar ataque al Capitolio. Esta nota también es de CNN e interesante además porque nos recuerda un tanto a que el mundo no es el mismo, y eso lo sabemos muy bien quienes nos hemos dedicado a el estudio de las distintas historias en los países a nivel internacional. El mundo no es el mismo después del 11 de septiembre y cambió muchísimo el área de la seguridad, digamos, lo que llaman algunos la securitización de todos los ámbitos públicos, aeropuertos, instituciones, no solamente en Estados Unidos, sino en las distintas potencias mundiales. Y hace referencia a un estudio de este 6 de enero como un antes y un después con una comisión, pues la verdad sí abre paso a la duda, no solamente respecto a cuál es la seguridad en Estados Unidos, sino además muchos se preguntan si efectivamente es una democracia lo que está ocurriendo en Estados Unidos, puesto que aún hay dudas, lamentablemente, de cómo ha llegado el señor Biden a la presidencia. Esta nota de CNN nos dice que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció en una carta a los demócratas planes para la creación de una comisión estilo 11S para investigar este ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Para proteger nuestra próxima acción será establecer una comisión exterior e independiente estilo 11S para investigar y reportar los hechos y causas relacionadas con el ataque terrorista doméstico del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Y fíjense cómo allí hace hincapié 3 veces en nuestra seguridad. Además, hace referencia a el calificativo de ataque terrorista doméstico. Una nueva forma quizás para algunos de calificar lo que pudo haber ocurrido en este acontecimiento interno dentro de Estados Unidos, pero que definitivamente ha sacado totalmente de lo esperado a eventos
relacionados con la visión pública de los Estados Unidos. No ha sido algo que pase por debajo de la mesa y más aún puede ser algo que sea trascendental, como les explico, un antes y un después para los norteamericanos estadounidenses. Y recordemos entonces también otro hecho importante en las últimas semanas ha sido la elección en Ecuador, que además algunos dicen que Ecuador tiene mucho que dar para este año en cuanto a términos económicos. Al parecer, a pesar de la pandemia, Ecuador sigue siendo un país que en términos económicos sigue dando la pelea y al parecer pinta mínimamente bien para la proyección económica de este año. Esta es de la BBC y dice: elecciones en Ecuador, la votación para decidir si regresa el correísmo, aunque Correa no esté en la papeleta. Aunque vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, caramba, no sabía que ya se había ido a Bélgica. Por aquí en México estuvo precisamente hace un año, en marzo del 2020, tuvimos la oportunidad de observar por allí en la cumbre política, pero pues ya está en Bélgica y dice que está inhabilitado para postularse nuevamente a la presidencia hasta 2028. El expresidente Rafael Correa es el protagonista de las elecciones en Ecuador. No en vano, a la elección llegó como favorito en las encuestas su delfín, el economista de 35 años, Andrés Araúz, bastante joven además, quien fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante su gobierno, y su principal rival es, según los sondeos, el banquero y empresario Guillermo Lasso, de 65 años, y es considerado el principal representante del anticorreísmo. Así es que los comicios de Ecuador deciden si se retoma la senda bolivariana de la revolución ciudadana impulsada por Correa, por supuesto, recordamos, afín a la revolución bolivariana venezolana, o si mantiene el camino emprendido por el presidente Lenín Moreno con su acercamiento a organismos como el Fondo Monetario Internacional, que acordó prestarle al país $6.500 millones, quizás un tanto más de derecha como lo sabemos. Y es que Moreno, ex vicepresidente de Correa, durante sus 2 primeros periodos adoptó un inesperado giro conservador tras ganar los comicios de 2017 como candidato de la coalición izquierdista Alianza País. Esta otra nota, para ampliar la que les acabo de comentar, de dw.com, dice: sigue en conflicto electoral en Ecuador. Por segundo lugar, el pasado sábado, Yacu Pérez presentó pruebas y evidencias del supuesto fraude, como se había comprometido con Guillermo Lasso. Dice: el conflicto electoral que mantienen el candidato indígena Yacu Pérez y el conservador Guillermo Lasso por la disputa del segundo lugar de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero en Ecuador amenaza con recrudecer la pugna si se rompe un acuerdo entre ambos para el recuento de votos. La Confederación de la Nacionalidad Quechua de la Sierra Andina del país, Ecuarunarí, anunció la movilización inmediata de sus bases para defender la democracia y contra el fraude que dicen se ha cometido contra Yacu, su candidato. La movilización, quien señaló, en este caso el presidente de Ecuarunarí, Carlos Sucosñay, incluirá avanzada a Quito, donde se encuentra la sede del Consejo Nacional Electoral. Y tras el anuncio indígena, se conoció que el Consejo Nacional Electoral debía tener una reunión de su pleno para dar paso al recuento de votos. Así aplazó la cita para ultimar detalles del proceso. El conflicto electoral, que comenzó el mismo 7 de febrero, cuando el CNE anunció de forma extraoficial que el candidato progresista Andrés Araúz, afín al expresidente Rafael Correa, había ganado la votación con 13 puntos porcentuales de diferencia sobre Yacu, así que a su vez tenía una ligera ventaja sobre el conservador Lasso. Es decir, todavía queda
quedan en duda algunas de los resultados de la elección en Ecuador, pero pues lo que sí se sabe es que ha vuelto la izquierda a Ecuador con el progresista Andrés Arauz. Esto es lo que está ocurriendo en el país ecuatoriano. Y nos vamos rápidamente a otro país que también está dando la batalla, en este caso contra el coronavirus, y es Colombia. Dice acá que para el 16 de febrero del 2021, Colombia comenzará la vacunación contra el COVID-19. Duque dijo durante su discurso televisado diario que el gobierno había decidido adelantar el calendario de vacunación que empezaba el pasado sábado. La campaña de vacunación en Colombia comienza semanas después de que países vecinos como Chile y Argentina comenzaran la suya. Los trabajadores de la salud colombianos serán los primeros en recibir la vacuna. Así, el país recibió su primer envío de 50.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Duque dijo que el gobierno había decidido poner en marcha la campaña de vacunación en las ciudades de Montería y Sincelejo, en el norte del país, para señalar que las vacunas están destinadas a todo el país. Ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali comenzarán a vacunar a sus residentes próximamente ese siguiente jueves. El brote de COVID-19 en Colombia es el segundo peor de América Latina, según un recuento de casos confirmados por la Universidad Johns Hopkins. Hasta la fecha se han reportado 2.198.549 casos y 57.786 muertes en Colombia, según esta universidad. Este es el reporte en cuanto a la movilización de vacunación que inicia entonces Colombia también contra esta pandemia que, como les comento, lamentablemente nos ha tenido a todos en cuarentenados a nivel mundial. Y al parecer hay otro virus, también vale la pena comentarlo, que genera un tanto de alarma. Vámonos para África Occidental y nos dice CNN que Guinea declaró un brote de ébola, alerta máxima en África Occidental tras un brote de ébola en Guinea. Esto luego de que la nación de África Occidental confirmara al menos 7 casos de la enfermedad, incluidas 3 muertes. Esto lo dijo la Agencia Nacional de Seguridad y Salud de este país. Funcionarios de salud en el distrito sureste de Nserekon dijeron que 7 personas que asistieron al funeral de una enfermera dieron positivo por la enfermedad y experimentaron síntomas como diarrea, vómitos y sangrado. 3 de ellos murieron tras el funeral del 1 de febrero. No está claro si la enfermera que trabaja en el centro de salud local murió específicamente de ébola. La Organización Mundial de la Salud ha prometido su apoyo a Guinea para adquirir la vacuna contra el ébola que ha ayudado a controlar los brotes recientes de la República Democrática del Congo. Sus equipos ya están sobre el terreno y también ayudan a garantizar la prevención y el control de infecciones en los centros de salud y otros lugares clave, así como a llegar a las comunidades. También se abrirá un centro de tratamiento del ébola en la región de Gauteng de Nserekon, donde se declaró el brote. La Cruz Roja dijo también en un comunicado que se ha activado una red de más de 700 voluntarios capacitados como parte de una primera ola de respuesta, y el gobierno ha pedido a las personas que respeten las medidas de higiene y prevención que informen también de indicios de la enfermedad a las autoridades sanitarias. El brote de ébola más grande del mundo hasta la fecha comenzó en 2014 en Guinea y continuó hasta el 2016, extendiéndose a las vecinas Liberia y Sierra Leona. Más de 28.000 personas se infectaron y más de 11.000 murieron. Este es el reporte en función de este virus también importante
Quizás del otro lado del mundo, algunos dirían, bueno, quizás un poco menos de qué preocuparse, pero recordemos dónde inició el coronavirus, precisamente al otro lado del mundo, muy hacia el continente asiático, allá en Wuhan, en China. Así que en estos momentos cualquier virus, cualquier enfermedad que pudiera poner en alarma a la población internacional, sin duda resulta de interés. Vamos con otra nota. En este caso, vamos para el sudeste asiático, en Birmania, que también ha sido noticia, puesto que Estados Unidos ha puesto sus ojos y cuando se habla de asuntos bélicos, de posibles conflictos militares, sin duda hay que poner atención. Dice, esta es de biochile.cl y dice: Junta Militar Birmana corta internet por segunda noche consecutiva. La junta militar que tomó el poder en Birmania cortó el servicio de internet por segunda noche consecutiva en un ambiente de tensión en el país después que el ejército ha desplegado tropas en las calles para tratar de aplacar el movimiento de protesta contra el golpe de Estado perpetrado hace semanas por los uniformados. La Junta también bloqueó redes sociales como Facebook y Twitter días después para evitar la organización de movilizaciones, a la vez que ha reformado las leyes para restar derechos fundamentales y permitir detenciones arbitrarias. Según confirmó el lunes la agencia EFE, Suu Kyi permanecerá detenido hasta el próximo miércoles, cuando podría comparecer ante un juez bajo la acusación de importar ilegalmente equipos de telecomunicaciones. Un total de 426 personas han sido arrestadas desde el levantamiento militar, de las que 391 siguen detenidas, según los últimos datos recogidos por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Así la situación con respecto a Birmania. Y vamos, para ir cerrando, con esta noticia iraní, que también Irán es otro país donde Estados Unidos ha puesto sus ojos, y cuando, insisto, se habla de posibles asuntos bélicos, hay que estar atentos. Ministro implica a soldado en asesinato de importante físico nuclear y enfada a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas iraníes criticaron al ministro de Inteligencia por afirmar que uno de sus miembros estuvo implicado en el asesinato del físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, alegando que el sospechoso había sido expulsado del ejército años antes. El sospechoso era un aprendiz del ejército en 2014, pero había sido despedido ese mismo año por cuestiones morales y de adicción, afirmó el general de las Fuerzas Armadas en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias IRNA. El 8 de febrero, el ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, declaró en una entrevista en televisión estatal que un miembro de las Fuerzas Armadas había llevado a cabo los primeros preparativos del asesinato y que no era posible que para su ministerio se pudiera vigilar a las Fuerzas Armadas. Interesante, pues, como les digo, lo que ocurre en Irán. Cada detalle que ocurre en esta historia iraní resulta de interés internacional para ellos, sobre todo por la unión entre el Estado y la política. Cada acción que se lleva a cabo tiene una repercusión internacional. De allí entonces que valga la pena estar atento también a sus noticias. Pues esto es un poco de lo más relevante que está ocurriendo actualmente a mediados de febrero. Como vemos, es bastante controversial cómo hay una mezcla entre los conflictos políticos que pueden afectar a otras naciones y cómo el coronavirus sigue siendo noticia actualmente. Esta es muy importante, desde la BBC, y dice: la caída del dólar recién está comenzando. El impacto de la pandemia en la moneda más fuerte del mundo
está ocurriendo y dice cómo afecta entonces a América Latina. Dice la Reserva Federal de Estados Unidos, cuya misión es controlar la política monetaria del país como lo hacen todos los bancos centrales, redujo drásticamente la tasa de interés hasta dejarla casi en 0%. Y como la tasa de interés equivale al costo del dinero de un país, mientras más baja, menos vale su divisa. En paralelo, esta Fed dio rienda suelta a la impresión de billetes para comprar bonos tanto en el sector privado como en el sector público, con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis. Dice que esa inyección de dinero permitió financiar el aumento del gasto fiscal y le dio oxígeno a los mercados, pero al mismo tiempo ayudó a empujar la baja del valor del dólar frente a las principales monedas del mundo en los últimos meses. Esto se puede observar en uno de los índices que sigue la evolución de la divisa, el Bloomberg Dollar Index, el cual llegó a un máximo de 1.300 puntos en el 23 de marzo del año pasado. Y de ahí en adelante comenzó una caída que no ha dado tregua hasta ahora, dice la nota. Así, se trata de una caída superior al 12% en los últimos 10 meses, un porcentaje que puede variar levemente según el índice que se utilice para seguir la evolución de la divisa. Actualmente está en su nivel más bajo desde comienzos del 2018 y muchos expertos coinciden en que la moneda continuará depreciándose. Esta mayor caída entonces fue precisamente en marzo del 2020, pues se nota la gráfica como una línea puntiaguda donde hubo una subida y luego empezó a bajar el dólar. Y dice entonces la nota que el desplome del dólar recién comienza. Así explica el profesor de la Universidad de Yale y expresidente del banco de inversión Morgan Stanley en Asia. El académico predice que la divisa podría caer más del 35% hacia fines de este año, basándose en tres grandes razones. La primera es que hay un fuerte aumento del déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, es decir, que el país paga más al exterior por el intercambio de mercancías, servicios y transferencias de lo que recibe. La segunda es el alza del euro luego de que los gobiernos de Alemania y Francia acordaran un paquete de estímulo fiscal, además de la emisión de bonos. Y la tercera es que Roach predice que la Reserva Federal haría muy poco para evitar el descenso del dólar, con Estados Unidos cada vez más dependiente del capital extranjero para compensar su creciente déficit de ahorro interno, explica y con las políticas que ha adoptado la Fed, que crean un exceso masivo de billetes, dice que el caso por un fuerte debilitamiento del dólar parece más convincente que nunca, así lo argumenta. En relación a los efectos que un dólar depreciado tiene en los mercados emergentes, como podrían ser Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú o Chile, en Latinoamérica el experto plantea que pueden venir alzas en algunas de las bolsas de esos países. En la medida que la Reserva Federal no suba las tasas de interés, ¿qué es lo que Roach supone va a ocurrir? La debilidad del dólar debería provocar aumentos en los mercados bursátiles extranjeros en general y en las acciones de los mercados emergentes en particular, explica. Sin embargo, otros economistas argumentan que si bien la divisa estará un poco débil este año, en ningún caso hay que esperar un desplome. No hay que exagerar la caída del dólar, escribió a comienzos de enero, Mark Sobel, presidente para Estados Unidos del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras, en la web del Centro de Estudios. Su postura es que hay en el ambiente una perspectiva muy deprimente para el dólar. Es posible que el dólar caiga este año, pero una narrativa demasiado negativa no se justifica, apunta Sobel. Uno de los argumentos es que el dólar ya ha caído bastante, 13% en 2020 desde su máximo en marzo. Otro es que en medio de la incertidumbre global no es tan seguro que los inversores prefieran correr riesgos y apostar por otras monedas que no sean el dólar. En paralelo, el economista también considera que pueden haber condiciones monetarias relativamente más favorables en Estados Unidos y que el actual ciclo de un dólar fuerte simplemente está llegando a su fin. Interesante esta nota, sin duda, mucha atención, puesto que efectivamente la caída del dólar sí ha sido algo predicho desde el año pasado. Se espera entonces, según estas predicciones, que puede ser que siga depreciándose esta moneda
Sin embargo, los mismos expertos aseguran que no necesariamente habría que exagerar. Lo que sí es cierto es que muchos ya están haciendo sus inversiones en oro y algunos en libra esterlina y en euro para poder sopesar una posible caída. Así también actualmente se sabe que las empresas están invirtiendo fuertemente en los bitcoins, lo que hablábamos en alguna de las sesiones de Poliversia, de que efectivamente el bitcoin se ha convertido en una oportunidad a nivel financiero. Sin embargo, se sabe que puede ser una burbuja de tiempo, puesto que no tiene un respaldo económico como moneda. Así entonces, vamos a revisar una última nota que desde este humilde punto de vista quizás es la más importante de este año, independientemente de los altos y bajos que vayan a ocurrir en términos de la pandemia, y es con respecto a la reunión que se dará en Davos del Foro Económico Mundial. Esta nota es sacada de la BBC y por supuesto es un poco larga, quizás no me extenderé en leerla toda, pero yo les exhorto a que por favor sigan investigando respecto a este tema que ha pasado por debajo de la mesa en algunos periódicos y que actualmente quizás es el foro del cual dependa muchísimo el futuro mundial. Esta nota dice Davos 2020, que es el polémico Foro Económico Mundial de Davos al que asiste la élite global. Algunos de los principales empresarios y políticos del mundo, además de varias celebridades, se reunirán en Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la activista contra el cambio climático Greta Thunberg y el jefe de Uber, Dara Khosrowshahi, se encuentran también invitados. Esta nota fue del 20 de enero, pero habla de que próximamente en agosto va a haber una reunión. La primera fue virtual y la segunda, esta presencial en agosto, puede ser muy determinante, como les comento, para el futuro económico mundial. Celebrada todos los años en el pueblo alpino de Davos, la conferencia pone en la misma sala a los líderes de los negocios y a los jugadores clave de la política, la filantropía y la academia. Muchos aprovechan el evento para celebrar reuniones privadas sobre temas como la inversión en sus países y también como una oportunidad para hacer negocios. Las figuras de alto perfil a menudo lo usan para influir en la agenda global, como por ejemplo hizo el año pasado el príncipe William con su discurso sobre salud mental o las advertencias severas de David Attenborough sobre el medio ambiente. ¿Quién asiste a Davos? El foro de Davos generalmente atrae a unas 3.000 personas, aproximadamente un tercio de ellas del sector de los negocios. Para ir debes ser invitado, en cuyo caso el evento es gratuito, o ser miembro del foro, que puede costar unos $625.000. Al evento asisten líderes mundiales, figuras clave de Naciones Unidas y la Unión Europea, y los jefes de grandes empresas como Coca-Cola, Goldman Sachs e IBM. Entre los invitados habituales se encuentran el multimillonario George Soros, el ex primer ministro británico Tony Blair, el jefe de Facebook Mark Zuckerberg y el cantante de U2 Bono. El año pasado, el famoso historiador holandés Rutger Bregman utilizó un panel para criticar a los delegados por no pagar una parte justa de impuestos. Las protestas en Davos y en las principales ciudades de Suiza son frecuentes. Las activistas ucranianas Femen protestaron contra el dominio masculino de la economía mundial. Y en 2012 el movimiento Occupy Wall Street, que hizo campaña contra la desigualdad, construyó iglús para albergar a 50 manifestantes. Davos es entonces elitista. Hasta el colapso financiero de 2008, asistir a Davos se consideraba imprescindible, pero los críticos sugieren que es un símbolo de la élite global, de la que algunos representantes fueron responsables de esa crisis. Así, el año pasado, en 2020, el editor general de la revista Time describió Davos como una reunión familiar para las personas que rompieron el mundo moderno.
Incluso entre los asistentes no todos tienen el mismo nivel de acceso. Las insignias de colores determinan quién se codea con quién. Los invitados de más alto perfil reciben una insignia blanca con un holograma que les da acceso a todas partes. En el otro extremo, un distintivo de hotel significa que no puede ingresar al centro de conferencias. La cumbre está dominada por los hombres y el término Davos-man, hombre Davos, se convirtió en un apodo para el tipo de hombre rico y de élite que generalmente acude a la cita. El año pasado, 22% de los participantes de Davos fueron mujeres, frente al 17% del 2015. La elegante ubicación de la cumbre, los helicópteros privados sobrevolando el lugar y una gran variedad de lujosas fiestas contribuyen a la consideración del evento como exclusivo. Pero el Fondo Económico Mundial argumenta que simplemente está interesado en reunir a los líderes por el bien común. Las élites siempre están un poco desconectadas, esa es su naturaleza, pero es imposible tener un mundo sin ellas. También es vital que estas personas se reúnan regularmente y que sepan qué está pasando con el otro, dijo Martin Wolf, el principal comentarista de la economía del Financial Times. Muchas empresas, entonces, utilizan el evento para hacer promesas claves sobre temas como la sostenibilidad o para mejorar la diversidad, pero la conferencia también se anotó en algunos logros reales. En 1988, los entonces primeros ministros de Turquía, Turgut Özal, y de Grecia restablecieron en Davos las relaciones entre ambos países. Y en el año 2000, la Alianza Global para Vacunas de Inmunización lo utilizó para lanzar programas para inmunizar a millones de niños. ¿Qué momento clave podemos esperar este año? Donald Trump podría ser la atracción principal, ya que no asistió al evento el año pasado. Está previsto que pronuncie un discurso y el día que comienza su juicio político en el Senado de Estados Unidos. Mientras tanto, está previsto otro combativo discurso de Greta Thunberg sobre el cambio climático. Otros grandes nombres serán Sanna Marin, primera ministra en funciones de Finlandia, quien con 34 años es la más joven del mundo en ocupar dicho cargo, y la estrella de Hollywood Deepika Padukone, quien estará en la cumbre para hablar sobre su batalla contra la depresión. Así entonces, esta nota nos explica que este foro que se va a llevar a cabo será entonces un momento en el cual, insisto, ya será para mediados de año esta reunión presencial, será un instante para que la élite mundial se reúna. ¿Por qué digo que esta noticia es tan importante y por qué probablemente de este foro dependa tanto el futuro mundial? Sin duda es un momento en el cual hay que observar la pandemia como un posible declive de la humanidad. Un inicio también de ese término de pandemia, puesto que ya las vacunas están sobrevolando los distintos países del mundo. Pero lo que no podemos deslindar también es dos aspectos que se han comentado en el programa, que es el cambio climático y actualmente esta caída del dólar. Es decir, bajo ciertas formas en las cuales nos han mantenido en casa, podría ser, ya no solo por asuntos de cuarentena, podrían llevarse a cabo bajo estas intenciones elitistas algunas medidas que busquen los gobiernos mantener un poco más de control social, y eso es algo que también han dicho muchos analistas, no solamente porque sean de derecha o algunos más rebeldes de izquierda, pero sí se ha comentado la posibilidad de que la élite mundial busque de alguna u otra forma, quizás con la excusa de que viene más cambios con respecto a la situación del planeta, al cambio climático, y que pues este tiempo que estuvimos en cuarentena se hizo mayor limpieza, entre comillas, de los distintos ecosistemas, podrían buscarse formas de control en la sociedad mundial, precisamente porque la cuarentena benefició un tanto los ecosistemas, y en búsqueda de regularizar mínimamente esta situación que puede empeorar del cambio climático, podrían buscarse más medidas de control para mantener a las personas en casa. Pero también es cierto que bajo la caída de
progresiva del dólar, la caída de las economías, el desempleo, etcétera, también ha aumentado la pobreza, es otra de las notas que también se ha hablado en este programa. De allí que resulta entonces tan importante esa reunión que se va a llevar a cabo para que podamos entender qué se busca a nivel global y qué decisiones se van a tomar próximamente en este año y los años subsiguientes para el mundo en función de que ciertamente hay intereses encontrados, porque muchos dirán que esta pandemia convenía a aquella teoría conspirativa de que las personas mayores, pues digamos, económicamente también podían ser un peso para los grandes monopolios en cuanto a que se convierten en que necesitan, se convierten en personas necesitadas de seguridad social, etcétera. Entonces, realmente son teorías, me atrevo a decir que son hipótesis que han estado allí, que hasta qué punto a los intereses encontrados de algunas élites podrían buscar medidas de control social. Hay que tener los ojos muy abiertos, estar muy atentos, puesto que también ha sido un enigma. No ha quedado totalmente esclarecido cómo fue después de que se pensaba que podía quedar el señor Trump en Estados Unidos, cómo toda la élite mundial realmente apoyó a que quedara el señor Biden en la presidencia de Estados Unidos. Bueno, allí también hay que poner la lupa y comprender cuál es el contexto. Si este señor está ya desde el inicio, desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos, ya llegó con decisiones tomadas de manera previa, hay que entender entonces que sí hay élites que están de alguna forma influyendo en los poderes más importantes del mundo, como pudo haber sido el gobierno de Estados Unidos. Hay que comprender en su totalidad, en su globalidad, el contexto de los problemas y las problemáticas que tiene el mundo en estos momentos y comprender entonces que hay que estar muy atentos a las decisiones que se tomen incluso desde el Vaticano, quien ha apoyado algunas ideas que ha propuesto el Foro Económico Mundial para una economía aparentemente diferente a la que conocemos del capitalismo. Y allí, digamos, voy a dejar esa abriboca para que ustedes también puedan investigar al respecto, pero realmente creo que es un instante en el que vale la pena seguir entendiendo un poco más que el mundo cambió después del 2020 y ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las decisiones de los líderes? Y por supuesto, como sociedades, qué vamos a permitir y qué no, en función también de los derechos fundamentales. Así entonces, bueno, esto es un poco lo que les he querido dejar de Poliversia, de esta emisión de Poliversia. Poliversia se despide unos meses hasta el mes de mayo, hasta el mes de junio, y agradeciendo por supuesto al equipo de Ibero Radio todo el apoyo que ha dado, a quienes además felicitamos porque se cumplen 13 años de su comienzo. De verdad, felicidades al equipo de Ibero Radio, con quien casi cuento ya casi 2 años, y les puedo exhortar a continuar con esa gran labor que hacen. Y bueno, de este ladito del micrófono, pues les damos las felicitaciones a todo el equipo, también nos autofelicitamos, ¿verdad? Y pues les quiero enviar un cordial saludo y comentar que entonces nos esperamos escuchar hasta verano, ahora sí que por motivos ajenos a nuestra voluntad, y por supuesto esperamos que sigamos muy atentos a las noticias internacionales, que sigamos haciendo análisis de cada una de las notas que van presentándose no solamente en los periódicos, sino en los distintos medios como las redes sociales, que también vimos por allí en alguna emisión de Poliversia su importancia a nivel político, social y económico. Así es. Pues muchísimas gracias. Se despide entonces por lo pronto de ustedes Luz Marina Manzano. Para nosotros ha sido un placer poder trabajar en Poliversia estos temas tan controversiales, por supuesto,
Nos escuchamos próximamente, es solo un hasta luego. Y así enviamos entonces saluditos a nuestra querida Vicky en controles desde casita. Y por supuesto, enviándoles mucho cariño, un gran abrazo y muchos saludos. Se despide Luz Marina, hasta una próxima emisión. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano.